Vamos a comenzar la clase. Ya vamos a dejar. El otro día quedamos en que íbamos a seguir trabajando con la distribución normal y les voy a compartir escritorio, ¿cierto? Para que vayamos viendo los ejemplos, los ejercicios de la guía. El otro día quedamos, ¿cierto?, en que íbamos a transformar estos ejercicios, ¿cierto? Quedamos hasta el cálculo de áreas, que teníamos en sí que encontrar el área de la distribución normal en bruto, ¿cierto? O sea, ya estaba estandarizada en este cálculo de áreas de la letra A hasta la letra E. Entonces, hoy día quedamos de ver la transformación de una variable en bruto propiamente tal a la estandarización. Entonces, vamos a continuar con este ejemplo del puntaje del coeficiente intelectual, donde nos dicen, ¿cierto? Suponga que definimos a X como los puntajes del coeficiente intelectual del test de inteligencia. Y este puntaje se distribuye normal con media 100 puntos y desviación estándar 15 puntos. Entonces, por tanto, lo que nosotros acá, ¿cierto? Primeramente lo que debemos definir, chiquillos, es la variable de interés. ¿Ya? En este caso, la variable en bruto X, que se identifica, ¿cierto?, con la letra X, que es la variable aleatoria continua, ya que va a estar representada mediante la distribución normal. Entonces, a partir de esta variable, ¿cierto? Y de esta distribución, es que nos preguntan ciertas probabilidades. Entonces, por tanto, se define primeramente lo que vamos a definir. Vamos a abrir la pizarra. Vamos a abrir la pizarra y vamos a identificar, ¿cierto? Vamos acá a abrir la pizarra. Ahí. Vamos a instalarla. Ahí, chiquillos. Entonces, lo que nos indica, ¿cierto?, el ejemplo del puntaje del coeficiente intelectual es primeramente, ¿cierto?, definir. Lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer acá es definir la variable de interés. Entonces, la variable de interés, ¿cierto?, se denota con la letra X, que es el puntaje del coeficiente intelectual, de los adultos. Entonces, por tanto, esta variable dice que sigue una distribución normal. Entonces, la variable, cuando nosotros decimos que se distribuye, X, ¿cierto?, pertenece a una distribución. Entonces, indica que se distribuye normal, ¿cierto? Y la abreviamos con la letra N, con media, ¿cierto? La media de la variable de interés es 100 puntos, y la desviación estándar es de 15 puntos. Entonces, por tanto, identificamos, ¿cierto?, la distribución de esta variable de interés. Entonces, por tanto, a partir de esta variable identificada su distribución, ¿cierto?, es que nos realizan las siguientes preguntas. Entonces, vamos a ver la letra A. ¿Qué nos indica la letra A? La letra A nos indica qué proporción de adultos tendrá un coeficiente intelectual menor a 85, ¿cierto? O cuál es la probabilidad, en otras palabras, de que el coeficiente intelectual de los adultos sea menor a 85 puntos. Entonces, por tanto, de esas dos formas se puede preguntar, ¿cierto?, la probabilidad. Nosotros vimos, ¿cierto?, en el cálculo de áreas que teníamos ya lista la distribución, ¿cierto?, normal estándar, a partir de Z, que es la variable estandarizada. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto?, no ocurre lo mismo.
es la variable, ¿cierto?, en bruto, que es el puntaje del coeficiente intelectual, y esta variable se distribuye normal con media 100 puntos y desviación estándar 15 puntos. Entonces, nosotros lo que debemos realizar, chiquillos, acá es un proceso de estandarización, porque si nosotros nos damos cuenta, los valores que toma la tabla, ¿cierto?, son pequeños. Los valores que toma la tabla, ¿cierto?, son 3,3, ¿cierto?, 3,4, hasta 3,9, ¿cierto?, puede tomar. Y lo mismo, ¿cierto?, ocurre también con el R, que el R entrega, el R Commander, nos entrega las probabilidades también bajo una distribución normal estándar, 0,1. Entonces, nosotros vamos a estandarizar esta variable puntaje. Entonces nos vamos a ir a la pizarra y vamos a estandarizar entonces esta variable, y nos dice primeramente la letra A, vamos a responder, ¿cierto?, la letra A, y la letra A nos dice que la probabilidad de que la variable, ¿cierto?, la variable en brutos sea menor a 85, sea menor a 85. Entonces, indica ello, ¿cierto?, acá en la continua, en la variable aleatoria continua, chiquillos, da lo mismo que aquí sea menor o menor o igual, porque lo toma igual el valor, porque está en un intervalo, ¿ya? Entonces acá cuando nosotros, ese valor no lo podemos encontrar directo en la tabla, entonces debe ocurrir acá, debemos llegar a la variable estandarizada. Entonces, por tanto, estandarizamos ambos lados, tanto, ¿cierto?, X como el valor, ¿cierto?, que toma X. Entonces, por tanto, indicaría que es la variable, ¿cierto?, le restamos el promedio y le dividimos la desviación estándar. Entonces ello indica, ¿cierto?, mantenemos la dirección, si está hacia la izquierda, la mantenemos la dirección hacia la izquierda, ¿cierto?, menor, y el otro lado, que sería el valor, ¿cierto?, 85, le restamos la media, y la media, ¿cierto?, en este ejemplo del puntaje del coeficiente intelectual, ¿cierto?, le debemos restar su media, que corresponde a 100 puntos, ¿ya? La media, que sería 100 puntos, dividido en la desviación estándar. La desviación estándar es de 15 puntos. Entonces, por tanto, ahí llegamos, ¿cierto?, a la probabilidad de la variable estandarizada. ¿Por qué? Porque lo que está acá, ¿cierto?, lo que nosotros encontramos en sí, lo que nosotros encontramos acá en sí, es, ¿cierto?, el valor que toma la variable. Entonces, esto que está acá, ¿cierto?, que nosotros apreciamos, que está acá, que lo estamos encerrando, corresponde a la variable, ¿cierto?, Z, la variable estandarizada. Entonces, por tanto, ello, mantenemos la dirección hacia la izquierda y, por tanto, restamos, ¿cierto?, calculamos, ¿cierto?, esa estandarización que nos dice que es 85, ¿cierto?, menos 100 dividido en 15. Entonces, por tanto, eso nos lleva a un valor, ¿cierto?, nos lleva a un valor de menos 1,0. Entonces, por tanto, ese valor nosotros lo encontramos en la tabla, ¿cierto? En la tabla en sí, para valores negativos no lo encontramos, ¿cierto? Tenemos para valores positivos. Entonces, tanto yo le dejé la plataforma en la tabla en la dirección derecha también, ¿cierto? Con la dirección superior, cuando la cola está hacia la derecha. La tabla que está en la materia está con la cola izquierda, ¿cierto? Que las probabilidades que están en la izquierda, que son mayores o iguales a 0,5, ¿cierto? Y cuando encontramos en la cola derecha, encontramos probabilidades que son menores o iguales a 0,5. Entonces, por tanto, acá vamos a identificarla primeramente teóricamente. Como está el valor negativo, ¿cierto?, nosotros decimos que es la probabilidad de que Z, ¿cierto?, sea mayor a 1 positivo.
Cuando nosotros cambiamos el signo, ¿cierto? Cuando se cambia el signo, entonces se cambia la dirección del extremo. Si está hacia la izquierda, ¿cierto? Para que es lo mismo que escribir que esté a la derecha, pero con signo positivo. Es como multiplicar por un menos uno. Al multiplicar por un menos uno cambia la dirección del extremo. Si está hacia la izquierda, ¿cierto? Pasa a la derecha con el valor positivo. Entonces, para encontrar ese valor, ¿cierto? Este valor que está acá, miramos la tabla, en la tabla de la materia no lo vamos a encontrar, porque si nosotros miramos la tabla de la materia, son probabilidades que están hacia la izquierda. Entonces, si miramos acá en la tabla, si miramos la tabla, son probabilidades que están a la izquierda. Entonces, ahí, cuando, ¿cierto? Nosotros vemos que estas probabilidades que nosotros estamos encontrando son probabilidades mayores o iguales a 0,5. Son probabilidades, ¿cierto? Después viene aumentando, cercanas a 1, pero hacia la izquierda. ¿Dónde encontramos en la derecha? ¿Cierto? Ustedes la tienen en la plataforma LMS. Yo se la vamos a abrirla, ¿cierto? Las tablas estadísticas. Vamos a abrir las tablas estadísticas y en las tablas estadísticas ahí, ¿cierto? Se encuentra la distribución binomial. Más abajo encontramos la distribución Poisson, que son las discretas. Y acá en la tabla 3 encontramos los percentiles de la distribución normal estándar. Y esta distribución normal estándar, la dirección que tiene, si ustedes se fijan acá, es hacia la derecha. Entonces, por tanto, ¿cierto? Las probabilidades que nosotros vamos a encontrar van a ser menores o iguales a 0,5. Entonces son probabilidades pequeñas. Entonces nos dice que hacia la derecha dice que es 1, 1,0. Entonces, ¿dónde encontramos acá el 1,0? Acá, 1,00. Entonces nos indica que es la probabilidad 0,1597. Entonces acá miramos, ¿cierto? En la misma dirección que miramos para encontrar el valor de Z, la probabilidad acumulada, ¿cierto? Acá es 1,0. Entonces miramos la columna donde dice 0. Si dijera un ejemplo 1,05, miramos 1,0 y nos vamos acá donde está el 5. Pero nos dice 0,0. Entonces, por tanto, miramos solamente acá la probabilidad que sería 0,1597. 0,1597 y vamos a responderlo, ¿cierto? Acá en la pizarra, en la siguiente página. En la siguiente página le colocamos, ¿cierto? Ahí la probabilidad de que X sea menor a 85, ¿cierto? Es igual a 0,1597. Entonces, por tanto, debemos dar respuesta, ¿cierto? Por tanto, la proporción de adultos, la proporción de adultos que tiene un coeficiente intelectual menor a 85 puntos, es de 0,1597. Entonces ahí se hace el desarrollo, ¿cierto? Se identifica primeramente la variable, se hace el desarrollo propiamente tal para encontrar la probabilidad, ¿cierto? Se estandariza esa variable, se encuentra a través de la distribución normal estándar y se da una respuesta. Entonces, luego dice que viene, ¿cierto? ¿Se conectó alguien?
Hola, buen día para, para los que se conectaron. Entonces, ¿cierto? Lo que nos indica, ¿cierto? La dirección, eso es lo importante que debemos nosotros siempre destacar. Entonces, dice el ejercicio C, dice el ejercicio C, ¿qué proporción de adultos tendrá un coeficiente intelectual entre 85 y 115 puntos? Entonces ahí, ¿cierto? Nos preguntan entre dos extremos, ¿cierto? Entre A y entre B. Entonces, si nosotros, ¿cierto? Miramos arriba, ¿cómo podemos encontrar entre dos extremos esa probabilidad, ¿cierto? El área bajo la curva cuando se encuentra entre dos extremos. Si nosotros miramos, ¿cierto? Miramos, debemos encontrar cuando en las propiedades de una función de densidad para poder encontrar, ¿cierto? El área bajo la curva entre dos valores, entre A y B, en este caso, ¿cierto? Es el área que está hacia la izquierda del lado derecho menos, ¿cierto? La probabilidad de que la variable sea menor que el lado que está en la izquierda, ¿ya? Entonces, ahí efectivamente, ¿cierto? Lo vamos a desarrollar también cumpliendo la propiedad 3, ¿cierto? Y estandarizando también, ¿cierto? Entonces, por tanto, nos dice qué proporción de adultos tendrá un coeficiente intelectual entre 85 y 115 puntos. Entonces, vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a hacerlo acá en la pizarra. Vamos a abrir otra página. Entonces, por tanto, ahí la letra C, ¿cierto? La probabilidad, ¿cierto? De que se encuentre entre 85 y 115 puntos. Entonces acá este es A, ¿cierto? Y este es B. Entonces, por tanto, ¿cierto? Lo desarrollamos más abajo, que sería la probabilidad de que X sea menor a 115, menos la probabilidad de que X sea menor que A, en este caso 85, ¿ya? Entonces, primeramente, para poder encontrar también estos valores que son altos, ¿cierto? Debemos estandarizar. Entonces, vamos a estandarizar, ¿cierto? La probabilidad, al estandarizar este lado, ¿cierto? Sería Z. Z sea menor a 115 menos, ¿cierto? La media, ¿cierto? Que serían 100 puntos, la media que serían 100 puntos sobre la desviación estándar, que sería 15 puntos, menos la probabilidad, ¿cierto? De que Z, ¿cierto? Z menor que 85 menos 100 sobre 15. Entonces, por tanto, ¿cierto? Para encontrar la probabilidad, ¿cierto? De que Z, encontramos el valor, ¿cierto? Z sea menor a ese valor. Entonces, 115 menos 100, ¿cierto? 15 sobre 15, 15 sobre 15 sería 1, ¿cierto? Sería 1 positivo. Entonces ahí encontramos 1,0 y restado con la probabilidad de que Z, ¿cierto?, sea menor a menos 1. Entonces, por tanto, esto que está acá, nosotros lo encontramos delante, ¿cierto? Esa probabilidad nosotros la encontramos. Entonces, vamos a ver cuando es menor,
¿cierto? Cuando es menor a 1, aquí, ¿cierto? Tenemos valor positivo hacia la izquierda, entonces lo vemos en la tabla, de los valores a la izquierda que está, ¿cierto? Acá en la materia, 1,00, ¿cierto? Nos indica. Entonces, por tanto, 1,00, ¿cierto? Sería 0,8413. Si miramos, ¿cierto? La probabilidad que se encuentra acá, 1,00. Y estos valores están a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda menor o menor o igual, porque es continua. Entonces 1,00, miramos la columna del 0 también, sería 0,8413. 0,8413. Nos vamos a la pizarra, acá. (0,8413) y le restamos, ¿cierto? 0,1597. 0,1597, que es el valor, la probabilidad que encontramos, ¿cierto? En la letra A. La probabilidad de que X sea menor a 85, ¿cierto? La encontramos acá, que sería 0,1597. Entonces ahí reemplazamos y restamos, ¿cierto? Entonces 0,8413, le restamos 0,1597 y nos da una probabilidad de 0,6816. 0,6816. Ya. Entonces, por tanto, ¿cierto? 0,6816. Ahí damos respuesta, ¿cierto? Interpretamos la probabilidad, por tanto, ¿cierto? La proporción de adultos, que tiene un coeficiente intelectual, entre 85 y 115 puntos, es de 0,6816, ¿ya? Es de 0,6816. Ahí damos respuesta, ¿cierto? Damos respuesta y tenemos lista, ¿cierto? La letra C. Continuando con la distribución, ¿cierto? Normal, vamos a ver, ¿cierto? También acá en la materia nos indican también ciertas aproximaciones para que ustedes tengan en conocimiento de ciertas distribuciones discretas cuando se aproximan a la distribución normal. Cuando X, ¿cierto?, se distribuye binomial con n suficientemente grande, también, ¿cierto?, con un n, ¿cierto?, mayor a 30, también se le resta, ¿cierto?, la esperanza o el promedio de la binomial, ¿cierto?, la variable, y se le divide la desviación estándar de la distribución binomial, ¿ya? Y eso se aproxima a la distribución normal 0,1. Cuando es mayor a 30 el n, ¿cierto? Lo podemos considerar también aproximándolo de la binomial. También podemos calcular probabilidades aproximándolos a la distribución normal, donde se le resta el promedio de la variable que sigue una distribución binomial es n por p, el número, ¿cierto?, de ensayos por la probabilidad de éxito, y la desviación estándar, ¿cierto?, es la raíz cuadrada del número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso.
Entonces, por tanto, ahí indica, ¿cierto?, cuando la variable en bruto que se distribuye binomial para aproximarla a la normal, ahí, ¿cierto?, ya se aproximaría a la distribución normal estándar 0,1. La Poisson, con lambda, ¿cierto?, mayor a 10, cuando tenemos un lambda, ¿cierto?, mayor a 10, también de una variable Poisson, ¿cierto?, se puede aproximar a la distribución normal con un lambda mayor a 10, donde a la variable Poisson, ¿cierto?, se le resta su promedio. El promedio de la Poisson es el mismo parámetro, lambda, y se le divide la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza en este caso es lambda, ¿ya? Entonces, por tanto, el mismo parámetro, ¿cierto?, la raíz cuadrada del mismo parámetro. Y eso se distribuye normal 0,1 cuando lambda, ¿cierto?, es mayor a 10. Ahí se puede aproximar, ¿cierto?, también una forma de aproximarlo a la distribución normal estándar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, recordando, ¿cierto?, de la variable discreta, siguiendo una distribución de probabilidades, ¿cierto? Acá nos indican en el ejemplo, en los ejemplos que estamos viendo, ¿cierto?, nos indican la distribución de probabilidades que sigue esta variable. Nos dice en el ejemplo 1, sea X una variable aleatoria que representa el número de partes por estar mal estacionado que sacan en una hora en días laborales en Talca. Entonces muestra la distribución de probabilidades de la variable, ¿cierto?, X, que muestra ahí que es la siguiente. Entonces dice, complete la tabla y suponga que la probabilidad de que saquen un parte es igual a la probabilidad de que saquen 5 partes, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto?, vamos a ir primeramente identificando la variable. En cada caso, no siempre, chiquillos, tiene que identificar la variable de interés. En este caso, la variable aleatoria es discreta, ¿cierto? El número de partes por estar mal estacionado, ¿cierto?, que sacan en una hora en días laborales en Talca. Entonces vamos a anotar, ¿cierto?, la variable de interés. Vamos a abrir otra página y ahí el ejemplo 1, identificamos, ¿cierto?, primeramente la variable de interés, que sería el número de partes, por estar mal estacionado, en días laborales en Talca. Entonces, lo que nosotros, ¿cierto?, debemos realizar es identificar si está identificada con alguna distribución de probabilidades. Entonces ahí nos indican que efectivamente está bajo una distribución de probabilidades esa variable aleatoria y discreta, y nos preguntan que completemos la tabla, ¿cierto? Y ahí nos dicen que la probabilidad de que saquen un parte, ¿cuánto sería? Está incógnita, ¿cierto? La probabilidad de que saquen 2 partes dice que es 0,10. La probabilidad de que saquen 3 partes, ¿cierto?, en una hora en días laborales en Talca es 0,20. La probabilidad de que saquen 4 partes es 0,30. Entonces, por tanto, para que sea una distribución de probabilidades discreta legítima, debe sumar, ¿cierto?, la distribución, las probabilidades de esta función de distribución, la suma de estas probabilidades debe sumar exactamente 1. Entonces, por tanto, la probabilidad de que saquen un parte es igual a 0,2, ¿cierto? Y la probabilidad de que saquen 5 partes también es igual a 0,2, ¿cierto? Porque ahí serían 0,60, ¿cierto? Y necesitamos, para que sea 1, ¿cierto?, 0,40, nos dicen que deben ser iguales.
Entonces, por tanto, 0,20 y 0,20. Entonces, por tanto, ¿cierto? La probabilidad, por tanto, la letra A, la probabilidad de que saquen un parte en días laborales en Talca, es 0,2, ¿cierto? Al igual que saquen 5 partes, ¿cierto? Al igual que saquen 5 partes en días laborales en Talca. Entonces ahí nosotros tenemos, ¿cierto? Identificamos las probabilidades que nos faltaban y luego nos preguntan la letra B, ¿cierto? La letra B nos preguntan cuál es el número esperado de partes por estar mal estacionado en Talca. Entonces ahí el número esperado indica que es el promedio de partes, ¿cierto? El promedio de la variable aleatoria, ¿cierto? Es considerado como el valor esperado, como la esperanza de la variable, ¿cierto? Como el primer momento, ¿cierto? Lo podemos llamar de distintas formas el promedio o el promedio directamente, ¿cierto? Acá nos preguntan por el número esperado, que es la esperanza o el promedio de la variable aleatoria. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Lo completamos y nos indica ahí que es X1, ¿cierto? El recorrido X1, X2, X3, X4 y X5, ¿cierto? O sea, el K que vamos a tener sería 5. Entonces, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a completar y nos indica que la probabilidad, la letra B, ¿cierto? Es la esperanza de la variable aleatoria X y eso, ¿cierto? Constituye que es la sumatoria de I igual 1 hasta acá, ¿cierto? De X sub I multiplicada por su probabilidad. Entonces acá la esperanza, ¿cierto? Está elevado a 1 y por eso acá, ¿cierto? Está elevado a 1. Entonces, por tanto, indica que es la sumatoria, en este caso particular, de I igual 1 hasta 5, que es el valor que toma el K de este ejemplo, ¿ya? De X sub I multiplicada por su probabilidad. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos que reemplazar, sería 1, ¿cierto? Si nos vamos acá a al ejercicio, ¿cierto? Sería 1 por 0,20 más 2 por 0,10 más 3, ¿cierto? Por 0,20 más 4 por 0,30 más 5 por 0,20. Entonces, eso sería, ¿cierto? La esperanza de la variable, ¿cierto? De interés. En este caso, ¿cierto? Si lo completamos, 1 por 0,20 más 2 por 0,10 más 2 por 0,10 más 3 por 0,20 más 4 por
0,30 y más 5 por 0,20. Entonces, ¿cierto? Nosotros lo desarrollamos y nos indica ahí, ¿cierto? Lo calculan con la calculadora, ¿cierto? Y al calcularlo vamos a llegar que sería 3,2 partes, ¿ya? Entonces sería igual el promedio, ¿cierto? A 3,2 partes. Entonces, por tanto, la interpretación, ¿cierto? La interpretación que debemos nosotros, ¿cierto? Escribir, la interpretación nosotros al escribirla, ¿cierto? Vamos a escribirla por acá. Vamos a escribirla por acá. Y nos indica que, por tanto, ¿cierto? El promedio de partes, por estar mal estacionado en Talca, por estar mal estacionado en una hora, en días laborales en Talca, es de 3, es de 3 a 4 partes, ¿ya? Como es discreta, ¿cierto? La variable, ¿cierto? En el cálculo, obviamente que ahí, ¿cierto? Nosotros no incidimos para que lo dejamos en entero, sino que mantenemos el cálculo, ¿cierto? El promedio. Pero en términos de interpretación, ¿cierto? En términos de interpretación, el promedio, ¿cierto? De parte de la, como en sí es discreta, ¿cierto? La variable está representada el número de partes, el número entero. Entonces ahí decimos que el promedio, ¿cierto? Se encuentra en de 3 a 4 partes, ¿bien? Entonces, vamos a lo que se necesita acá, ¿cierto? Siempre es identificar bajo qué distribución, ¿cierto? Nosotros estamos considerando la variable. En sí, ¿cierto? Tiene esta distribución de probabilidades y luego nos preguntan por la varianza, ¿cierto? En la letra C nos preguntan por la desviación estándar. Y la desviación estándar de la variable de interés, la desviación estándar de esta variable de interés, que sería la letra C, nosotros, ¿cierto? Debemos identificarla. Vamos a abrir otra página. Vamos a abrir otra página. Y acá nos entregan, ¿cierto? Para tener la desviación estándar, chiquillos, necesitamos de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la varianza de la variable en sí, ¿cierto? La varianza viene representada por el segundo momento, es la esperanza de x al cuadrado, ¿ya? Y x al cuadrado viene representada por el segundo momento, se le resta el promedio, ¿cierto? Se le resta el promedio se denota por la letra griega mu, de la variable aleatoria. Entonces, por tanto, esta variable va al cuadrado, y nosotros ya la tenemos calculada, ¿cierto? En la parte B calculamos el promedio de la variable aleatoria, ¿cierto? Que sería 3,2.
Entonces, por tanto, nos queda calcular la esperanza de x al cuadrado. Entonces, la esperanza de x al cuadrado, ¿cierto? Como nosotros indicábamos, es la sumatoria de i igual 1, de i igual 1 hasta acá, ¿cierto? Acá es 5. Entonces acá nosotros, ¿cierto? Tenemos la esperanza de x al cuadrado. Si está al cuadrado, indica que el x sub i, ¿cierto? Va al cuadrado. De eso se trata el segundo momento, ¿ya? Para la fórmula del segundo momento, si está el término elevado al cuadrado, el valor esperado del término de la variable elevado al cuadrado, entonces va al cuadrado acá también en la fórmula. Se le mantiene la probabilidad no va al cuadrado, ¿ya? Al igual que en el promedio, y se le resta acá 3,2, ¿cierto? Que sería el promedio elevado al cuadrado. Eso no se les tiene que olvidar, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, si nosotros elevamos el término al cuadrado, sería 1 al cuadrado, que sería 1 por 0,20 más 2 al cuadrado, que sería 4 por 0,10 más 3 al cuadrado, que sería 9 por 0,20 más 4 al cuadrado, que sería 16 por 0,30 más 5 al cuadrado, que serían 25 por 0,20. Ahí recién con ese cálculo tenemos el segundo momento, ¿ya? Tenemos el segundo momento y a ello tenemos que restarle 3,2 al cuadrado, ¿cierto? 3,2 al cuadrado, que sería 10,24, que sería acá 10,24. Entonces, por tanto, hacemos el cálculo del segundo momento, ¿cierto? El segundo momento, multiplicamos ahí, ¿cierto? 1 por 0,20 más 4 por 0,10 más 9 por 0,20 más 16 por 0,30 más 25 por 0,20 más, ¿cierto? Ahí quedaría en 12,2, ¿cierto? 12,2 sería el segundo momento y le restamos, ¿cierto? Le restamos 10,24 menos 10,24, que es el promedio elevado al cuadrado, nos daría, ¿cierto?, una varianza de 1,96. Esa es la varianza. Esa es la varianza. Y nos preguntan por la desviación estándar, ¿cierto? La que se interpreta es la desviación estándar, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por tanto, la raíz cuadrada de 1,96, la raíz cuadrada de 1,96 es 1,4. Entonces, la desviación estándar, ¿cierto? La escribimos como, la desviación estándar la escribimos como sigma, ¿cierto? Sub x, que sería la raíz cuadrada de la varianza, que sería 1,96. Entonces, eso sería 1,4. Entonces, por tanto, ¿cierto? La respuesta es que la desviación estándar, por tanto, ¿cierto? La desviación estándar del número de partes por estar mal estacionado en un día laboral
¿cierto? En Talca, en días laborales en Talca, en una hora, en días laborales en Talca, es de 1 a 2 partes. Es de 1 a 2 partes. Ya la desviación estándar también, ¿cierto? Como es entero, acá mantenemos el cálculo, ¿cierto? Que sería 1,4 la desviación estándar, pero en la interpretación, ¿cierto? Ahí decimos que es de 1 a 2 partes por ser un número entero, ¿cierto? El número de partes. Luego nos preguntan por una probabilidad. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que en un día de la semana cualquiera se saquen menos de 3 partes? En un día, ¿cierto?, de la semana cualquiera se saquen menos de 3 partes. Entonces ahí nos están preguntando la probabilidad de que X sea menor a 3, menos, ¿cierto?, de 3 partes. Entonces ahí nos está considerando, ¿cierto?, el 3, porque es discreta. Entonces aquí en la discreta hay que tener cuidado cuando algo es menor, ¿cierto?, o menor o igual. Entonces la probabilidad, entonces escrita, ¿cierto? Nos vamos a escribir en la pizarra la letra D, la probabilidad, la letra D, de que en un día cualquiera se saquen menos de 3 partes. Entonces, ¿cierto? Ahí indicaría que es la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2, que sería 0,30, ¿cierto? 0,30. Entonces, por tanto, la probabilidad se responde, ¿cierto? La probabilidad de que en un día cualquiera, de que en un día cualquiera, de que en un día cualquiera se saquen menos de 3 partes, se saquen menos de 3 partes, es de 0,30, ¿cierto? Ahí no está tomando el 3, sino que es menos del 3. Probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí terminaríamos uno de la discreta. El de la 2 también, ¿cierto? Dan una distribución de probabilidades. Esa la hacen ustedes, ¿cierto? La desarrollan y nos preguntan, ¿cierto? En la letra A nos dan una distribución de probabilidades de la cantidad de letras, la cantidad de números, y nos preguntan cuál es la probabilidad, ¿cierto? ¿Qué es más probable que recuerden al menos 3 palabras o al menos 3 números? Entonces ahí quiere decir, ¿cierto?, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, y también tienen que calcular la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 3. Cuando nos dicen al menos, indica el término y más, ya, o sea, al menos, ya no indica, no es que sea menos, sino que al menos es tomando el valor referencial y más del valor referencial, ya. Cuando nos dicen a lo más, ahí es el valor y menos. Entonces, por tanto, ahí, o como máximo, también, ¿cierto? El valor y menos del valor. Pero cuando nos dicen un mínimo, es el valor y más del valor. Cuando nos dicen al menos o a lo menos, es el valor y más del valor. Por tanto, ahí sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Y también encontrar que la probabilidad sea de Y sea mayor o igual a 3. También les preguntan por el promedio y por la desviación estándar, también de la cantidad de palabras y la cantidad de números. Voy al 3, a la distribución normal. Nos dice, suponga que los puntajes en la PSU de matemáticas
se distribuyen en forma normal con media 505 puntos y desviación estándar 107 puntos. ¿Ya? Entonces nos dicen si 10.000 alumnos rinden la PSU y para postular se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto?, ¿qué debemos realizar? Nos preguntan, ¿cuántos alumnos podrán postular a la universidad? Entonces, ahí para poder, ¿cierto?, identificar esa pregunta, responderla por una cantidad, hace alusión primero a una probabilidad, ¿cierto? Y esa probabilidad debemos multiplicarla por una cantidad, por una totalidad que nos entregan ahí. Entonces, primeramente, ¿qué debemos hacer acá, chiquillos? Debemos identificar la variable de interés, en este caso la variable aleatoria, ¿cierto? Y vamos a identificar si es discreta o continua. Ya si la variable aleatoria, que nos están diciendo que es el puntaje en la PSU de matemáticas, ¿cierto? Ya esa variable es continua. Entonces, se vive bajo una distribución, ¿cierto? Entonces, por tanto, es aleatoria. Variable aleatoria continua. Entonces vive bajo la distribución normal con media 505 puntos y desviación estándar 107 puntos. Entonces ahora bajo esa variable con su respectiva distribución nos preguntan, ¿cierto?, una probabilidad. Entonces ahí vamos a ir a la pizarra a responder el ejercicio 3. Otra página vamos a abrir, ¿cierto? Y vamos a responder el ejercicio 3 y vamos a identificar la variable. La variable X, ¿cierto? La vamos a llamar X al puntaje, ¿cierto? El puntaje en la PSU, puntaje en la PSU de matemáticas, puntaje en la PSU de matemáticas. Entonces, esta variable, ¿cierto? Esta variable X se distribuye, tiene distribución normal, con media 505, con media 505 puntos y desviación estándar 107 puntos. Eso es lo que nos dice, ¿cierto?, esa variable aleatoria. Entonces nos preguntan ahí si para postular, ¿cierto? Nos indican ahí una indicación, dice que si 10.000 alumnos rinden la PSU y para postular a la universidad se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces acá, ¿cierto?, nos indican, como yo les decía, cuando nos dicen un mínimo, indica que toma del valor y más del valor, ¿ya? Aquí como es continua, da lo mismo si le colocamos mayor o mayor igual porque toma el valor igual, porque es continua, ¿ya? Entonces, por tanto, acá se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces, en la letra A, ¿cierto?, debemos completar la probabilidad de que X sea mayor a 400, el mínimo que se está exigiendo. Esa probabilidad primero tenemos que nosotros calcular. Para poder, ¿cierto?, calcularla debemos estandarizarla, ¿cierto? Entonces ahí nos indica que es la probabilidad. Nosotros acá X, cuando la estandarizamos, ¿cierto?, es Z, la variable estandarizada. Mantenemos el valor de la dirección. Si está a la derecha, lo mantenemos hacia la derecha. El valor sería 400, ¿cierto? Le restamos 505 y le dividimos 107, que es la desviación estándar. Entonces, el valor, ¿cierto?, ahí sería la probabilidad de que Z sea mayor y nos va a dar acá un valor que es con signo negativo, ¿cierto? 400 menos
505 dividido en 107. Entonces nos da una probabilidad, ¿cierto? O sea, nos da un valor de z, nos da un valor para encontrar en la tabla un valor de menos 0,98, ¿cierto? Nos da el valor 0,98. O sea, lo dejamos con aproximadamente 2 decimales para poder encontrarlo, ¿cierto?, en la tabla. Como en la tabla, ¿cierto?, no encontramos no encontramos valores negativos, ¿cierto? Tenemos los valores que están hacia la derecha, pero son positivos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar la dirección. Entonces, si queremos que el valor quede en positivo, tiene que cambiar también la dirección del extremo. Si está hacia la derecha, tiene que estar ahora hacia la izquierda. Entonces, por tanto, si está unilateral superior, pasa ahora a unilateral inferior, pero con el signo cambiado, ¿cierto? 0,98 positivo. Entonces ese valor lo encontramos nos vamos a la tabla, ¿cierto? Nos vamos a la tabla y ¿dónde lo encontramos? En la tabla que está hacia la izquierda, ¿cierto? Menor a 0,98 positivo, y ahí lo encontramos que nos vamos a la tabla 0,98. Entonces acá ¿dónde lo encontramos? Nosotros nos vamos acá a la tabla y nos vamos acá, dice 07, 08, 09. Y nos vamos a la columna, ¿cierto? Dice 0,90, 0,91, 0,92, 93, 0,94, hasta 0,98, que sería 0,83, 65. 0,83, 65. ¿Ya? 0,83, 65. Entonces ahí lo vamos a completar acá. Vamos a abrir otra página para completarlo. Ahí. La letra A. La probabilidad de que X sea mayor a 400 es igual a 0,8365. Ahí encontramos, ¿cierto?, la probabilidad del puntaje mínimo, ¿cierto? Que el puntaje mínimo sea mayor a 400. Pero nosotros queremos encontrar es la cantidad. Y nos dicen que 10.000 alumnos rindieron la PSU. Entonces, por tanto, 0,8365 lo multiplicamos por 10.000. Entonces, tenemos que, ¿cuántos alumnos? 8.365 alumnos, ¿cierto?, podrán postular a la universidad. Luego, ¿cierto?, luego la letra B nos preguntan por una variable, ¿cierto? Por la variable en bruto en sí, la variable sin estandarizar, ¿cierto? Y nos dicen a través de cierto percentil, ¿cierto? Nos dicen si a los alumnos que obtengan puntajes superiores al percentil 90 se les ofrece una beca. Dice, ¿qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? Entonces ahí, ¿cierto?, lo que nosotros andamos buscando, es a través de cierto percentil encontrar el valor de Z. ¿Ya? Y nos preguntan qué puntaje, por tanto nos están preguntando por X, por la variable, ¿cierto?, en bruto, que sería X. Entonces, por tanto, la incógnita, ¿cierto?, que nosotros tenemos, vamos a abrir otra página, la letra, ¿cierto?, B, nos dicen que la variable X,
esa es la que nos están preguntando. ¿Qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? Entonces, para encontrar X, ¿cierto? Se obtiene a través de la variable estandarizada, ¿cierto? La variable estandarizada es Z. Z nos dicen que es igual a ¿quién? A la variable en bruto, restado con el promedio, ¿cierto? Donde vive la distribución y sobre la desviación estándar que vive la distribución. Entonces, por tanto, esta variable, ¿cierto? De acá nosotros obtenemos X. De acá nosotros obtenemos X. Multiplicamos cruzado, ¿cierto? Para identificar la variable de interés, si multiplicamos cruzado, tenemos que X restado con la media va a ser igual a Z, ¿cierto? Multiplicado por la desviación estándar. Por tanto, si despejamos acá la incógnita, X es nuestra incógnita, la ecuación de primer grado. Si está restando, pasa para el otro lado sumando. Entonces, por tanto, Z por sigma, ¿cierto? Que es la desviación estándar, más el promedio. Entonces, ¿quién es Z? ¿Cierto? X va a ser igual. Z dice que este valor de Z lo encontramos nosotros bajo la distribución normal con el percentil 90. Bajo ese percentil ahora nosotros tenemos que encontrar el valor de Z, al revés de como encontrábamos la probabilidad acumulada, ¿cierto? Acá estos valores los tenemos que encontrar dentro de la tabla. Y ahí los vamos a buscar. Ahí lo multiplicamos por sigma. Sigma es 107, ¿cierto? Y le sumamos el promedio. Y el promedio sería 505. Entonces acá, ¿cierto? Este valor es el que tenemos que encontrar en la tabla, ¿cierto? Que sería 0.90. Y el percentil 90, ¿dónde lo encontramos en la tabla? Nos vamos acá, ¿cierto? Dentro de la tabla. Ahí lo buscamos dentro de la tabla. Buscamos el percentil 90. En el lado derecho no vamos a encontrar el percentil 90 porque en el lado derecho, ¿cierto? En la tabla, en esta tabla, ¿cierto? Que yo les dejé en la plataforma, son para valores superiores, por tanto las probabilidades que nosotros encontramos acá es para superiores, pero acá en la materia yo les dejé la tabla para inferiores. Aquí en las inferiores nosotros encontramos cuando se encuentra la cola izquierda, como también veíamos en el R, Commander, ¿cierto? Ahí encontramos las probabilidades mayores o iguales a 0,5. Entonces el percentil 90 lo encontramos acá, ¿cierto? Donde dice 0,8997 y 0,9015. O sea, aquí está en el límite y aquí ya nos pasamos un poquito. Entonces lo que debemos realizar para encontrar, ¿cierto? Entre estos dos valores, vemos dónde está el Z que vive bajo ese percentil, que vive bajo esos percentiles. Entonces decimos que es 1,2 y ¿dónde está? Ahí, 1,28. 1,28, entonces, y entre 1,29. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se suma 1,28 más 1,29 y se divide en 2, ¿ya? Entonces, por tanto, nos queda el valor de Z, nos queda de 1,285. Nos queda de 1,285. Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Encontramos, nos vamos a la pizarra y encontramos el valor de Z, ¿cierto? El valor de Z que sería de 1,285. Nos vamos a colocarlo acá. En otra página, vamos a abrir otra página mejor, para no hacerlo tan abajo. Entonces, ahí X, ¿cierto? Sería 1,285, que es el valor de Z que vive bajo el percentil 90, multiplicado por 107 y sumado más 505.
recordar que siempre se debe realizar, ¿cierto?, la multiplicación primero, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí nos quedaría 1,285 por 107, ¿cierto?, más 505. Entonces nos queda 642,49 o como 495, 642,495 puntos. Entonces, ¿qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? ¿Cierto? El puntaje mínimo para acceder a la beca, es de 642,495 puntos. Ese es el puntaje mínimo para acceder a la beca. Ya, chiquillos, entonces cumpliríamos acá los 60 minutos de Teams para el viernes. Ya ahí vamos a hacer ejercicios de la guía. Ejercicios de la guía de probabilidades. Vamos a comenzar el viernes haciendo ejercicios de la guía de probabilidades en los 60 minutos. Y ya para el próximo miércoles vamos a hacer ejercicios de las variables aleatorias en la guía de variables aleatorias. Y para el viernes 10 de julio correspondería la prueba 2. La prueba número 2 para el viernes 10 de julio, ¿ya? Entonces ahí para que ustedes puedan conectarse este viernes y también puedan conectarse para el miércoles, ¿cierto? El próximo miércoles para así puedan rendir una buena evaluación el viernes 10 de julio. Ya, chiquillos, que estén muy bien, puedan ustedes estar muy bien en este periodo temporal que existe, así que estudien, que les vaya muy bien. Aquí va a quedar la grabación. Chao, cuídense.